Ustedes que vinieron a esta parroquia María Madre de la Misericordia, hoy estamos celebrando la Epifanía del Señor. ¿Qué es la Epifanía? La manifestación de Jesús a los pueblos no judíos, lo que nosotros conocemos como gentiles o paganos. El segundo elemento es que el único texto del Nuevo Testamento que tiene el relato de la visita de los magos es Mateo, ningún otro. Solo Mateo relata la visita de los magos a Jesús. ¿Y por qué? Porque la comunidad de Mateo tiene la característica que mayoritariamente es judía. ¿Quiénes conforman la comunidad de Mateo? Mayoritariamente los judíos, personas que querían cerrarse, personas que querían apoderarse del mensaje que Jesús había traído, y empezaron a decir que las personas que no eran judías, para poder acceder a esta realidad religiosa, tenían que convertirse al judaísmo. Entonces el catequista Mateo empieza a decir que no, que Israel ya tuvo su oportunidad. ¿Cuál fue la oportunidad? De irle a predicar a otros pueblos el verdadero Dios. Esa era la oportunidad. Pero Israel empezó a ver los comportamientos de los otros pueblos y los empezó a llamar perros y los empezó a llamar cerdos, y a nadie le gusta que lo insulten. Entonces se cerraron los otros pueblos al pueblo de Israel, y llegó hasta tal punto que ya ellos no querían anunciar al verdadero Dios. Se encarna Jesús, le dice al pueblo de Israel que por favor se abran a los demás pueblos. Ellos no aceptan, terminan crucificándole. Entonces Dios, ¿qué hace? Resucita a su hijo, pero sustituye al pueblo de Israel por otro pueblo que se llama Iglesia. Pero los judíos rehúsan a perder esa autoridad, y Mateo empieza a crear este texto de los magos, cómo Dios les habla a las personas que no son judías, que no conocen los profetas, que no conocen el Antiguo Testamento, que no conocen las promesas y no han sido escogidos por Dios en primera instancia, cómo Dios les habla desde su realidad. Y la realidad de estos pueblos es que ellos están admirando a la creación y no al Creador. Esa es la gran crítica que los judíos siempre le hicieron a los pueblos no judíos. Es que no se logra entender cómo pueblos tan inteligentes, con un desarrollo de la racionalidad tan grande, y se quedaron admirando la creación y no llegan a incluir al Creador. Esa es la crítica que el judío le hace a las personas no judías. ¿Cómo no pasan a entender o a intuir tan siquiera de que tiene que existir alguien o algo que le dé una sostenibilidad a lo que ellos admiran? Entonces ellos admiran las estrellas, ellos empiezan a descubrir cómo las constelaciones tienen unas relaciones, muchas veces en relación con nuestro planeta, empiezan a hacer a anunciar ciertos acontecimientos a partir de la realidad cósmica, empiezan a descubrir una serie de cosas, pero como ellos no intuyen que tiene que haber algo más allá de lo que ellos están estudiando y que le gastan tanto tiempo. Esa es la crítica que hace, y esa es la crítica, por ejemplo, que San Pablo le hace a los griegos cuando, por ejemplo, le hace en Romanos capítulo 1 versículo 25, más o menos él dice: ¿cómo es posible que ustedes, con esa capacidad que tienen para pensar, y cómo se contentaron con la creación y no llegan a incluir a Dios, y fueron tan arrogantes que Dios les termina permitiendo que ustedes se cierren en su propia arrogancia, donde la mujer termina teniendo relaciones con otra mujer, donde el hombre empieza a sustituir a la mujer para tener relaciones con otro hombre, y terminan sufriendo el castigo en su propia carne? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Esas enfermedades venéreas, esas enfermedades sexuales. Entonces, él está diciendo, ¿por qué se está presentando eso? Por ese desorden, porque se llevan por sus caprichos, porque se llevan por sus propias inquietudes, y cómo es posible que un pueblo tan inteligente, tan racional, un pueblo que ha logrado desarrollar la capacidad del pensamiento, no logre intuir que existe una razón más allá y sino que se quedan en las criaturas, se quedan viviendo con las criaturas sabiendo que existe el Creador. Esa es la gran crítica que le hace Pablo a ellos, y Pablo dice: aquí nadie puede decir que es inocente, a nosotros nos evangelizaron, a nosotros nos predicaron. San Pablo dice: no nos vengan con esos cosas.
Ustedes sí tuvieron la capacidad. Que no quisieron es otra cosa. Y yo creo que esto es importante, ¿por qué? Porque Dios habla a los pueblos desde el concepto que el pueblo conoce. Esos pueblos paganos empiezan a leer las estrellas y Dios le habla a partir de la estrella para llevarlo a la verdad de la luz. Pero cuando ya han conocido la verdad, cuando ya han sido catequizados, cuando ya han aprendido, no es justificable que regresen nuevamente a unas prácticas primarias. ¿Y eso por qué es importante? Porque nadie puede desconocer y nadie me puede negar acá que aunque nosotros somos católicos, de tradiciones católicas y de principios católicos, yo creo que si le preguntamos a los almacenes cómo les fue con los cucos amarillos, muy bien. Si empezamos a preguntar cómo les fue con las 12 uvas que se comieron, muy bien. Si empezamos a preguntar cómo estuvo los saumerios, maravillosamente. En Estico la gente ya está leyendo el horóscopo a ver cómo le va a ir. Si es Sagitario, si es Escorpión, si es Libra, entonces ya empiezan, porque ya es que uno se pone a ver por televisión o está el periódico, entonces lo que te espera, si tú eres Sagitario, si tú eres Libra, entonces nadie lo puede negar, eso está sucediendo hoy. Y vaya usted por la oriental, lo llenan de papelitos. Y eso es así. ¿Ve? ¿Qué pasa? ¿Cómo es posible que 15 días antes estamos Antón Tirurirurí y luego buscando el pantaloncillo amarillo, el cuco amarillo, buscando los saumerios, buscando un montón de cosas? ¿Qué pasó? Si éramos felices porque el niño Dios dice que había nacido, éramos disque felices. Y a los 15 días empezamos con unos rituales. Entonces, no, hermanos, vamos a asociarnos a la energía cósmica, porque es que tenemos que estar en armonía cósmica. La armonía cósmica ni campa caliente, porque es bendita. Y eso está así. Eso está así en un pueblo que sigue confundiendo a la criatura con el creador. Vean, nosotros no necesitamos ese tipo de cosas. Nosotros no necesitamos que nos lean la suerte. Nosotros no necesitamos una de esas cosas. Escuche lo que le voy a decir. Escuche, ¿qué fue lo que nos dijo Jesús? Escúcheme esto para que de una vez se lo aprenda, asimílelo, grábeselo, márqueselo, no sé cómo va a ser. El destino no existe. Eso fue lo que nos dijo, El destino no existe. Es lo que nos dijo, Jesús lo que nos dijo es, hay un plan de Dios, hay un plan, Dios tiene un plan, pero ese plan tiene que desarrollarse en la historia, porque la historia es el hábitat del ser humano, la historia depende de las decisiones del ser humano. Entonces Dios actúa en la historia, pero actúa en la historia cuando ustedes y yo nos predisponemos a que Dios actúe en la historia, pero no hay nada, absolutamente nada marcado en la historia, todo depende de las decisiones. Miren, les voy a dar ejemplo. Léase la historia de Moisés. A Moisés no tenía por qué meterlo en una canasta y por allá, pero eso sucedió. ¿Y qué hizo Dios? Se aprovechó de eso para que Moisés fuera formado en la cultura egipcia y desde la cultura egipcia pudiera liberar a su pueblo. Mire lo que pasó con José. José no lo tenían que vender sus hermanos, pero lo vendieron. Entonces, ¿qué hace Dios? Empieza a aprovechar esa circunstancia negativa, empieza a aprovecharse de esa situación, decisiones mal tomadas, y hace que José pueda, circunstancialmente terminando, administrar en Egipto. Jesús no tenía por qué ser traicionado por Judas. Lo traicionó, listo. Entonces, ¿qué hace el Padre? Resucita a su Hijo y desde ese punto y hora abre todas las puertas para que todos los pueblos le conozcan bien. Eso es lo que Dios hace. Dios espera o Dios está pendiente al azar de las decisiones humanas y con base en eso Él va desarrollando su plan. Pero no hay un destino, nadie está predeterminado para nada, nadie tiene que ser lo que es, nadie. Usted es una persona libre. Más aún, yo lo invito a que usted hoy ingrese a la
internet y descubra cómo nacemos nosotros con nuestro cerebro completamente desconectadas las neuronas. Solamente tenemos conectadas las neuronas necesarias para poder llorar, para poder hacer popó, para poder orinar, procesar la leche que nos va a dar la mamá, etc. O sea, lo más básico. Pero el que usted aprenda un instrumento, no. El que usted hable otro idioma o no. El que usted tenga ciertas habilidades, solo lo va a determinar el ámbito, solo lo va a determinar las circunstancias. Entonces imagínense, la misma biología, la misma realidad que nosotros hoy podemos estudiar, nos está diciendo que nosotros somos personas abiertas a cualquier circunstancia. Entonces, ¿yo cómo voy a ir donde una bruja que me lea la suerte? ¿Yo cómo voy a ir donde una persona que me lea la carta astral? Hágame el favor, ¿cuál carta astral ni qué pan caliente? Eso no existe. Eso no existe. Y si existiera, esa gente sería millonaria. Ay, no, es que adivinan por la suerte. Y la plata es la que usted le entrega a ellos. ¿Ven? Por eso nosotros tenemos que reaccionar. Si algo tenemos que consultar, se lo consultamos a Dios. Si algo tenemos que saber, se lo preguntamos a Dios. Si alguna cosa tiene que salir adelante, pues que Dios no lo haga. Eso es lo que necesitamos, y para eso tenemos estos elementos religiosos, para eso venimos a misa, para eso utilizamos el agua bendita, para eso utilizamos novena, para eso utilizamos escapulario, para eso hacemos todos estos rituales. ¿Para qué? Para abrir puertas para que la gracia de Dios entre en nuestra realidad de espacio-temporal. Pero usted quiere ser exitoso, es porque sea usted, haga usted que las cosas se den. Si usted quiere ser un fracasado, es porque a usted le dio la gana de ser fracasado. Si usted quiere que le dañe el matrimonio, usted lo va a dañar. Si quiere mantenerlo, lo va a hacer. Usted y yo podemos hacer lo que queramos, pero como la gente se va sugestionando y como la gente se va autopreparando, que no, que esto, que aquello, que me hicieron un maleficio, que es que esta señora que no sé qué, que este señor que no sé qué, y empiezan con esas cosas. Y claro, dígame si no, si usted está enfermo y los médicos no saben qué tiene, y alguien le dice a usted que fue que le hicieron un maleficio, ahí mismo usted corre a buscar la bruja para que le diga que sí. O usted se le pegó la aguja en el trabajo, no consigue trabajo y le dijeron que es que su suegra lo odia y entonces lo tiene alumbrado por allá. Entonces usted mismo se va para donde la bruja o el brujo para que lo deslumbre. ¿Ven? ¿Por qué? Porque es que aquí nadie puede decir de esta agua no beberé. Aquí nadie puede decir eso, porque hay circunstancias que se nos salen de las manos. Nosotros hay cosas que podemos manejar, pero hay cosas que se nos salen de las manos. Por eso es que necesitamos la intervención de Dios. Y eso es lo que Dios nos está proponiendo. Hay decisiones hay situaciones de la vida que dependen de mis decisiones, pero hay situaciones de la vida que dependen de otros o de circunstancias que ya han venido anteriormente. ¿Y qué es lo que nos dice Dios? No se preocupe, enfréntese, que yo le voy a ayudar a que las circunstancias jueguen a su favor. Escuche lo que le estoy diciendo. Aunque aparentemente la situación sea adversa, aunque aparentemente la situación no salga bien, yo estoy con usted y vamos a salir juntos. Eso es lo que Él nos ha prometido. Pero nos desesperamos. Por eso es triste que en una sociedad como la que estamos, católicos como somos, personas de principios de una fe que dice que Dios es la luz del mundo y que otros pueblos han reconocido muertos de hambre, han ido a buscar al Señor, y otro pueblo que lo tenía todo, como era el pueblo judío, que tenía los profetas, que tenía el culto, que tenía los líderes, ni siquiera se movieron a buscar a Jesús en Belén de Judá. Nosotros no podemos manejar el comportamiento que estamos llevando de manera ciega. Nosotros no tenemos destino. Nosotros somos lo que queremos ser. Nosotros somos lo que decidimos ser. Y Dios nos ayuda a que cada decisión se nos permita avanzar como hijos de Dios. Eso es todo. Aquí nadie nació con estrella, ni nadie nació estrellado. Todos tenemos las mismas posibilidades. Hay que luchar.
hay que luchar, porque a veces hay situaciones más difíciles que otras. Eso es el mensaje que yo creo que nos debe quedar muy claro y no caigamos en estas situaciones tan vergonzosas de continuar todavía sometiendo nuestra vida a unas realidades y a unas mentalidades bastante primarias donde nosotros estamos ya concibiendo al verdadero y único creador para venir a que nos lean el tarot, a que nos lean el tabaco, a que nos lean el café o el chocolate, o que nos lean quién sabe qué, en donde qué nos van a decir, por Dios bendito. Y lo peor no es eso, es que la gente crea que lo que le están diciendo es verdad y abandonando lo que es fundamental y quien te puede dar el éxito, Dios en todas sus dimensiones. El Señor esté con vosotros.